dolor y adaptación. Así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Isaías capítulo 41, versículo 10. Aunque no se daban cuenta, las visitas empeoraban mi situación. Me querían y deseaban también expresar su afecto. Y como me querían, hacían la cosa más natural del mundo: visitarme en el hospital. Ese era el problema. El ir y venir constante me agotaba. No podía quedarme allí acostado nada más y dejar que se sentaran o me hablaran. Quizá necesitaba funcionar en mi rol de pastor, o es probable que sintiera que tenía la obligación de entretenerlos. No quería herir sus sentimientos al pedirles que no vinieran o se fueran pronto. Muchas veces sonreí y conversé con las visitas, aunque en realidad lo único que quería era desmayarme. Había ocasiones en que el intenso dolor me hacía imposible la tarea de ser un buen anfitrión, pero igual intentaba ser amable. Seguía recordando que me querían y que habían hecho un esfuerzo para venir a verme. Con mis amigos, familiares y los miembros de la iglesia, parecía que hubiera una larga fila desde la puerta del hospital a la de mi habitación. Eva entró una tarde y vio que las visitas me perturbaban. Me reprendió por permitirlo. Creo que pensaba que no le diría a nadie que no volviera, por lo que les pidió a los enfermeros y enfermeras que restringieran la cantidad de visitas permitidas. No impidió las visitas del todo, pero el tránsito de personas que entraban y salían de mi habitación disminuyó. Además del dolor y la gente que entraba y salía, vivía sumido en una depresión. Gran parte de ello puede haber sido el resultado natural del trauma físico y en parte también mi reacción a las drogas. Sin embargo, pienso que debido a que me enfrentaba a un resultado desconocido, seguía sintiendo que no tenía demasiado futuro por delante. Y la mayor parte del tiempo no quería estar vivo. ¿Para qué me habrían traído de regreso de un cielo perfecto a una vida llena de dolor aquí en la tierra? Por mucho que lo intentara, no podía disfrutar de la vida. Quería volver al cielo. El dolor ha llegado a ser una forma de vida para mí desde el accidente, como seguramente le ha sucedido a muchos. Es curioso que podamos aprender a vivir bajo tales condiciones. Aún hoy, en las raras condiciones en que yazgo en la cama por las mañanas, luego de haber tenido una buena noche, de repente me doy cuenta de que no me duele nada. Y ahí recuerdo entonces que vivo en dolor continuo las otras 23 horas y 55 minutos de cada día. Me llevó un tiempo darme cuenta de lo mucho que estaban afectadas mis emociones a causa de mi situación. Oraba y otros oraban conmigo, pero me invadía una sensación de desesperanza. ¿Vale la pena todo esto?, preguntaba varias veces al día. Los médicos y el personal de enfermería seguían intentando suministrarme medicamentos contra la depresión, pero yo me negaba. No sé muy bien por qué. Quizá porque ya estaba demasiado lleno de remedios y no quería más. Además, no creía que la medicina me sirviera. Deseaba liberarme de mi miserable existencia y morir. Era evidente que no me sentía equipado para enfrentar todo esto. Ahora sé que era un caso típico de la persona depresiva que aparece en los libros de texto. Y pronto todos los demás se enteraron del asunto. ¿Querría usted conversar con un psiquiatra?, me preguntó mi médico. No, dije. Unos días después, una de las enfermeras preguntó: ¿quiere que llame a un terapeuta, alguien con quien pueda conversar? Le di la misma respuesta. Como no quería hablar con nadie, comenzaron a llegar personas a mi habitación a las que llamé loqueros clandestinos. Veo que ha tenido un accidente muy grave, dijo un psiquiatra de incógnito después de leer mi historia clínica. Luego intentó lograr que le dijera cómo me sentía. No quiero hablar del accidente, le dije, y en verdad no quería. ¿Cómo podía explicarle a alguien lo que me había pasado durante los 90 minutos en que había estado lejos de esta tierra? ¿Cómo encontrar palabras para expresar lo inexplicable? No sabía cómo explicar que literalmente había ido al cielo. Estaba seguro de que si empezaba a decir algo así, dirían que estaba loco. El psiquiatra pensaría que había algo mal en mi mente, que tenía alucinaciones o necesitaba drogas más potentes para que no delirara. ¿Cómo expresar con palabras que había tenido la experiencia más gozosa y poderosa de mi vida? ¿Cómo podría sonar racional al decir que prefería morir?
Sabía lo que vendría después de esta vida, pero el psiquiatra no podía saberlo. No tenía intención de hablar con un psiquiatra ni con nadie más sobre lo que me había sucedido. Veía esa experiencia como algo demasiado íntimo, demasiado intenso como para compartirlo. Y aunque Eva y yo tenemos una relación muy estrecha, ni siquiera pude decírselo en ese momento. Es que mi ida al cielo había sido algo demasiado sagrado, demasiado especial. Sentía que si hablaba de mis 90 minutos en el cielo, estaría ensuciando esos momentos preciosos. Jamás dudé ni cuestioné que mi viaje al cielo hubiera sido real. Eso nunca se me ocurrió ni me molestó. Todo había sido muy vívido y real. No podía negarlo. No, el problema era que no quería compartir esa poderosa experiencia con nadie. Esto no impidió que los psiquiatras vinieran a mi habitación para intentar ayudarme. Después de un par de veces ya no me decían que eran psiquiatras. Ahora parece gracioso, pero los psiquiatras del hospital estaban decididos a ayudarme. Y después de que me negué a hablarles, entraban en mi habitación de incógnito y me observaban. A veces lo hacían cuando una de las enfermeras estaba trabajando conmigo. Otras veces entraban, miraban mi historia clínica y no decían nada. Y entonces yo suponía que estaban esperando a que iniciara la conversación. Muchas veces entraban y decían algo así como: «Soy el Dr. Jones». Y nada más que eso. Quizá me tomaban el pulso o preguntaban: «¿Cómo se siente del estómago?». Entonces el psiquiatra de turno miraba mi historia y hacía las preguntas pertinentes. Luego de un rato delataba su intención preguntando: «¿Cómo se siente hoy?», igual que siempre. ¿Y cómo se siente en realidad con respecto a todo esto? No importa qué variaciones intentaran, siempre terminaban preguntando cómo me sentía en realidad. «Usted es psiquiatra, ¿verdad?», preguntaba yo. Bueno, sí». «De acuerdo, ¿qué quiere saber? ¿Quiere saber si estoy deprimido?». «Sí, estoy muy deprimido y no quiero hablar de eso». Las conversaciones seguían, pero he borrado de mi mente casi todas. Aunque sabía que el Dr. Jones y los demás estaban intentando ayudarme, no creía que hubiera esperanza alguna. Detestaba estar deprimido, pero no sabía qué hacer al respecto. Cuanto más tiempo pasaba en cama, tanto más me convencía de que no había nada para mí en el futuro. El cielo había sido algo perfecto, tan bello y gozoso que quería librarme del dolor y volver allí. ¿Por qué querría alguien quedarse aquí después de vivir el cielo?, le preguntaba a Dios. Por favor, llévame otra vez». No morí y no me recuperaba de mi depresión. No es que me negara a hablar con los psiquiatras nada más, me negaba a hablar con todos, sobre cualquier tema. Si hubiera sido por mí, no importaba si alguien me visitaba o no, o al menos eso decía para mis adentros. En mi depresión simplemente quería estar solo para poder morir en soledad sin que nadie me resucitara. Y tenía también el orgullo suficiente como profesional y como pastor para no querer que nadie viera lo mal que estaba. Y no hablo solo de lo físico, tampoco quería que supiesen de mi desastroso estado emocional. Cuando venía la gente a verme, por supuesto, sus palabras y miradas me hacían sentir como si dijeran: «Eres la cosa más lamentable que haya visto jamás». Supongo que lo era. Y así la depresión continuaba. Pasaría mucho tiempo antes de que Dios me concediera otro milagro. Era padre de 3 niños y esposo de una mujer maravillosa, y hasta el momento del accidente había sido un hombre con un gran futuro. Tenía 38 años cuando el incidente ocurrió, y hasta ese día rebosaba salud y me encontraba en excelente estado físico. A los pocos días de mi accidente, supe que jamás volvería a ser ese hombre viril y saludable. Ahora era un completo inútil. No podía hacer nada por mí mismo, ni siquiera levantar la mano. Muy dentro de mí temía que quedara inútil para el resto de mi vida. Como ejemplo de mi inutilidad, diré que no había tenido movimientos intestinales durante los primeros 12 días en el hospital. Sabiendo que podía entrar en un estado infeccioso, me pusieron un enema, pero no sirvió de mucho. Digo no sirvió de mucho porque apenas evacuaba por poco que fuera, la enfermera o la asistente sonreían como deleitadas. Un día pude lograr una cantidad exigua. ¡Oh, qué bueno! Es muy bueno para usted. Esperemos, quizá haya más. En mi depresión pensaba:
Esta es la experiencia más penosa de mi vida. Me siento como si fuera un bebé y todo el mundo se entusiasma si evacuaba, aunque sea algo mínimo. No recuerdo qué le dije al asistente, pero estoy seguro de que no fue algo agradable. La pobre mujer salió de la habitación. Era en una de esas raras ocasiones en que no había visitas. Estaba solo por completo y me alegraba de estar en silencio, en paz. Minutos después de que saliera la enfermera, el enema hizo efecto. Exploté. Tuve el movimiento intestinal más grande de mi vida y el olor era nauseabundo. Lleno de pánico, intenté con los dedos llegar al botón de llamada y segundos más tarde la joven asistente entró corriendo. Lo lamento, no fue mi intención hacer esto. La ayudaré a limpiar. Apenas dije eso, me percaté de que no podía ayudarla. Me sentí terrible, inútil, asqueroso y despreciable. Me puse a llorar. No se preocupe. Estamos contentos de que haya podido evacuar sus intestinos. Es algo bueno porque significa que su sistema está empezando a funcionar de nuevo. Humillado, solo podía permanecer allí y mirar a la pobre mujer que cambiaba toda la ropa de cama. Le debe haber tomado al menos media hora limpiar todo eso y al menos el doble de tiempo hubo un olor asqueroso en la habitación. Sentía una vergüenza enorme, aunque mi mente intentaba convencerme de lo contrario. Apenas había comido en 12 días y esto era un avance. Pero yo solo podía pensar en que era uno de los sucesos más vergonzosos de mi vida. Aunque este episodio me pareciera terrible, me esperaban experiencias más feas y humillantes que me hacían sentir avergonzado e inútil. Necesitaba usar un orinal. No podía limpiarme. No me podía afeitar. No podía lavarme el cabello. Tenían que traer unas palanganas especiales para que apoyara la cabeza y luego echaban agua sobre mi cabello, la cual iba a un desagüe que daba a un recipiente. Y en otro acto de increíble amabilidad, Carol Benefield, quien me había cortado el cabello durante años, vino varias veces a hacerlo mientras estuve confinado en la cama. Carol no aceptaba dinero alguno por esto, aunque debía viajar 80 kilómetros de ida y vuelta. Mis amigos, mi familia y el personal del hospital encontraban maneras de satisfacer todas mis necesidades físicas, pero yo solo podía pensar en que era un completo inútil. Mi brazo derecho, el único que no se había fracturado, tenía tantas vías intravenosas que tuvieron que entablillármelo para que no lo doblara. Tenía vías intravenosas por todas partes. Entraban por mi pecho y por los empeines de mis pies. Habían colocado una sonda principal directo a mi corazón. Muchas de mis venas colapsaban. Me encontraba tan incapacitado que tenían que levantarme de la cama con cadenas y poleas para cambiar las sábanas o hacer cualquier cosa que implicara moverme. Estaba perdiendo peso a un ritmo alarmante y eso preocupaba a los doctores. No podía comer nada y estaba sufriendo de atrofia. Durante los casi 4 meses que estuve en el hospital, perdí unos 30 kilogramos. Antes del accidente pesaba 100 kilogramos y salí con menos de 70. La única forma en que podían determinar cuánto pesaba era poniéndome en un slinga, como si fuera un bebé, para levantarme de la cama y pesarme. Intentaban persuadirme para que comiera y me tentaban preparando mis comidas preferidas, pero nada me sabía bien. El solo aroma de la comida me provocaba náuseas. No tenía apetito. Intentaba comer, de veras lo intentaba, pero no podía tragar más que unos pocos bocados. Supuse que la depresión me impedía comer, aunque no sé si esa era la causa. Lo que sí sé es que cuando lo intentaban no lograba obligarme a mí mismo a masticar. No quería siquiera tragar. Me colocaron una bomba de morfina que llamaban PC. Cuando en realidad me dolía mucho, pulsaba un botón para que ingresara la medicación. Tenía que estar constantemente medicado contra el dolor. Al principio intenté resistirme a los analgésicos, pero el médico me lo reprochó. Dijo que mi cuerpo se tensaba a causa del dolor y que eso retardaría mi recuperación. Por la noche me daban medicamentos adicionales para intentar que durmiera. Y digo intentar porque no funcionaba. Nada de lo que hicieran me hacía dormir, ni las píldoras, ni las inyecciones, ni la morfina adicional. No había forma en que pudiera sentirme cómodo o aliviado siquiera
al punto de poder relajarme. He intentado explicarlo diciéndolo de este modo. Imagínate acostado en la cama con varillas que te atraviesan los brazos, alambres que te atraviesan las piernas y yaciendo de espaldas. No puedes voltearte. En realidad, mover tu hombro siquiera unos centímetros es imposible a menos que extiendas tu mano y te tomes de una cosa que parece un trapecio que cuelga por encima de tu cabeza. Hasta el esfuerzo de moverte unos milímetros hace que sientas cuchillazos de dolor en todo el cuerpo. Estás inmóvil por completo. Como me salieron llagas y escaras en la espalda por estar en la misma posición durante tanto tiempo, el hospital al fin me dio una cama especial de agua que se movía constantemente. Eso terminó con las llagas y escaras. Las únicas veces que dejaba la habitación era cuando me llevaban a tomarme radiografías, lo cual era siempre una aventura. A causa de todas las partes metálicas y el equipo que llevaba encima, el procedimiento de tomarme radiografías se complicaba. 3 o 4 hombres vestidos con chalecos de plomo en la sala de rayos X sostenían lentes y placas detrás de mis miembros enjaulados en acero, porque no había ninguna máquina diseñada para radiografiar algo así. Esto significaba también que había días en que pasaba 2 o 3 horas en la sala de rayos X, mientras los técnicos intentaban ver cómo tomar la imagen para que los médicos viesen si los huesos se estaban soldando. No tenían precedentes de casos como el mío. Cuando alguien venía para llevarme a la sala de rayos, siempre decían, vamos de paseo por el corredor. Era lo único que podían decir porque yo sabía lo que significaba. Para distraerme, mientras la camilla recorría los largos corredores, jugaba a conectar los puntos en la cubierta del cielo raso. Esto comenzó el día que regresé de la primera cirugía. Quizá estuviera teniendo alucinaciones, pero recuerdo que la UCI era nueva y yo era el único paciente. Cuando me llevaron adentro gemía, no podía dejar de hacerlo. Entonces vi la cubierta del cielo raso y mientras la miraba me parecía que las secciones se unían y formaban un patrón que no podía entender. En mi mente comencé a formar imágenes y diseños con estos puntos. Al hacerlo, también pensaba, estoy volviéndome completamente loco, pero lo hacía de todos modos. Con el tiempo, conectar los puntos se convirtió en una forma de entretenimiento que me permitía concentrarme, aunque fuera por un momento, en algo que no fuera el dolor. El peor tormento diario era cuando las enfermeras limpiaban los orificios por donde entraban los alambres en mi piel. Todas las enfermeras que me atendían en el piso de traumatología, el piso 21 del Hospital St. Luke, tuvieron que aprender a limpiar estos orificios. Debido a que había que impedir que la piel se adhiriera al alambre, tenían que separar la piel cuando se pegaba, y esto sucedía a cada rato. Entonces la enfermera tenía que echar a presión agua oxigenada por el orificio para evitar que hubiese infección. No podía pensar en nada peor que esto y sucedía día a día. Y esto no era todo. 4 veces al día, cada 6 horas, hacían girar con una llave Allen los tornillos del aparato. La idea era que con eso se estirarían los extremos de los huesos de la pierna y a la larga causaría que el hueso que crecía reemplazara el hueso faltante. Esto dolía más de lo que puedo describir, aunque cada giro era leve, menos de medio milímetro. No importaba si era de día o de noche, cada 6 horas alguien venía a mi habitación a girar los tornillos. Como pastor había visitado las salas de los hospitales muchas veces, incluyendo la unidad de cuidados intensivos. Había visto la agonía en varios rostros y muchas veces mi gesto se contraía de compasión por el que sufría. Aún así, no podía imaginar nada más doloroso que esto que me hacían día a día. Quizá lo peor fuera que jamás dormía. Durante 11 meses y medio nunca dormí. Solo me desmayaba. Incluso con megadosis de morfina, nunca dejaba de sentir dolor. Cuando decidían que era hora de ponerme a dormir, una enfermera me daba 3 o 4 inyecciones de morfina u otra medicina para conciliar el sueño. Yo permanecía allí en la cama y aunque me propusiera relajarme, no podía. Luchaba contra el dolor y luego, al parecer, me desmayaba. Cuando recuperaba la conciencia, lo único que sentía era un intenso dolor. No había paso intermedio. Con el tiempo, mis familiares y hasta el personal del hospital me dejaron tranquilo,
porque se dieron cuenta de que mi reloj biológico no funcionaba. No tenía sentido del tiempo y no podía relajarme porque estaba bajo una tensión extrema. Si hacía el más mínimo esfuerzo por moverme, uno de los alambres incrustados en mi carne me rasgaba la piel en el punto de entrada. Yo podía moverme, pero los alambres no. Con el movimiento más leve, terribles punzadas de dolor me recorrían el cuerpo entero. Después de un tiempo aprendí a vivir con esta situación, aunque jamás me acostumbré. La primera persona a la que conocí, nunca nos vimos en persona, en quien usaron el dispositivo Ilizarov para su propósito original fue Christy. El procedimiento de Ilizarov se creó para alargar los huesos de las personas nacidas con defectos congénitos. Sin embargo, este dispositivo no podía colocarse hasta que los huesos dejaran de crecer. En especial durante la adolescencia, los huesos crecen muy rápido, por lo cual los médicos deben elegir con cuidado el momento para el procedimiento. Christy, una adolescente, estaba en la habitación contigua a la mía. Había nacido con una pierna más corta que la otra. Cuando sus huesos estaban maduros ya, decidió que le hicieran la cirugía para colocarse el marco de Ilizarov, de modo que los huesos se le alargaran y tuviera las dos piernas del mismo tamaño. Como la cirugía de Christy había sido por elección, tenía cierta idea del dolor y la larga recuperación posterior. Durante meses había estado yendo a un consejero y su familia había aprendido a limpiar las heridas. También sabían aproximadamente cuánto tiempo llevaría y conocían el compromiso que implicaba cuidar de ella. La diferencia entre Christy y yo estaba en que ella sabía en qué se estaba metiendo, al menos en lo posible. Yo desperté con el dispositivo ya colocado. En mi estado depresivo, esto me hizo sentir todavía peor. Aunque sabía que me habían colocado el marco de Ilizarov para salvarme la pierna, solo lo veía como el origen más grande de toda mi agonía. Luego surgió otro problema, aunque menor. A pesar de que teníamos doctores diferentes, el mismo personal acudía a ambas habitaciones a girar los tornillos. A veces guardaban mal las llaves y el asistente no las encontraba en mi habitación, por lo cual debían ir a la de Christy para buscarlas, o venían y tomaban prestadas las mías. Afortunadamente para ambos, nuestros fijadores eran intercambiables y se podían tomar prestadas las llaves de una habitación para usarlas en la otra. Así es como me enteré del caso de Christy, por las llaves prestadas. Nunca nos vimos cara a cara, pero veíamos cada uno al médico del otro y de algún modo esto, sumado a nuestro problema en común, creó un vínculo entre nosotros. También compartíamos otra cosa, el dolor. Muchas veces la oí gritar, no llorar, sino gritar de dolor o simplemente gemir. Quizá ella oyera sonidos similares provenientes de mi habitación. Yo no era propenso a gritar. Una de las enfermeras sugirió que quizás sería mejor que gritara. Aunque puede ser que tuviera razón, nunca lo hice, al menos no de forma consciente. Cuando tenía control de mis facultades, nunca gritaba. Había oído a otros gritar de dolor y sus gritos me perturbaban mucho. También había aprendido a guardarme mis emociones y penas. Creía que los gemidos, gritos y llanto no servían de nada. Las únicas veces que grité fue cuando estaba inconsciente o muy medicado. Supe de estos estallidos porque me lo contaron. Aunque Christy y yo nunca nos vimos durante las 12 semanas en que fuimos vecinos de cuarto, nos enviábamos cartas y las enfermeras de buena gana hacían de cartero. Intenté alentar a Christy. Ella me contó su historia y se mostraba compasiva ante mi accidente. También era creyente, así que nuestra relación era además a ese nivel. Sin embargo, en algunos de mis peores momentos de autocompasión, pensaba que cuando terminara todo ese dolor, Christy sería una joven normal, en tanto yo jamás volvería a ser como antes. Ella podría correr, jugar y hacer todo lo que hace cualquier adolescente, y aún entonces yo ya sabía que jamás volvería a correr. Hubo muchísimos momentos de autocompasión en que me recordaba a mí mismo que ella había elegido su dolor, en tanto a mí nada me lo había advertido. No había tenido opción. Ella sabía de antemano en qué se metería. Yo no tenía idea. Ella hacía algo que impactaría de manera positiva el resto de su vida. Yo estaba haciendo todo esto solo para salvar la mía. Sí,
La autocompasión llenaba mi mente y así fue durante muchos, muchos días. No obstante, siempre volvía a una misma cuestión. Dios había decidido mantenerme con vida y hasta en los momentos de mayor depresión y autocompasión nunca lo olvidaba. Cristi y yo compartíamos un dolor similar. También compartíamos una fe que nos recordaba que nuestro amoroso Dios estaba con nosotros en los momentos de más terrible sufrimiento. El solo hecho de tenerla de vecina me consolaba, porque pensaba, no soy el único. Alguien más entiende cómo me siento. Allí fue cuando comencé a pensar en ser parte de una fraternidad exclusiva. En los años posteriores a mi salida del hospital, conocí a otros miembros de esta comunidad tan pequeña como poco acogedora. Como sabía lo que se siente cuando se sufre dolor, podía entenderlo, así como Cristi había sentido mi dolor y yo entendí el suyo. Más que solo soportar, con el tiempo pude hacer algo que los médicos decían que jamás podría hacer. Aprendí a caminar de nuevo. Puedo pararme sobre mis pies, poner un pie delante del otro y moverme. Me habían advertido que a causa de mi rodilla fracturada en la pierna derecha y por haber perdido el fémur en la izquierda, aún con el hueso reconstruido, no podría volver a caminar, y si lo hacía sería con unos pesados aparatos y arneses. Más de una vez estuve a punto de perder la pierna izquierda, pero Dios de alguna manera me sacó adelante en cada ocasión. La terapia para mi brazo comenzó 4 semanas después de la operación inicial y 2 semanas más tarde comenzó la terapia para mis piernas. Casi al mismo tiempo me pusieron en lo que yo llamaba una cama Frankenstein. Me ataban a un tablero grande y volteaban la cama para que mis pies tocaran el suelo y estuviera en posición vertical, aunque todavía atado a la cama. 2 terapeutas me ponían un cinturón y caminaban a mi lado. Mis piernas se habían atrofiado y estaban extremadamente débiles, así que me ayudaban a dar mis primeros pasos. Me llevó días aprender a pararme otra vez para poder cargar mi propio peso sobre ambas piernas. Había cambiado mi sentido del equilibrio porque me había acostumbrado a la posición horizontal. Sentía horribles náuseas cada vez que me llevaban a la posición vertical. Pasaron varios días antes de que pudiera acostumbrarme lo suficiente como para dar mi primer paso. En realidad, no aprendí a caminar hasta después de dejar el hospital. Un terapeuta venía a casa todos los días para ayudarme. Pasarían 6 meses antes de que aprendiera a caminar solo, dando unos pocos pasos. Mi médico me quitó el marco de Ilizarov 11 meses y medio después del accidente. Después de eso, pude usar un andador y más tarde un bastón. No caminé sin aparatos en las piernas y bastón hasta 1 año y medio después del día del accidente. Mi accidente ocurrió en enero de 1989. Me quitaron el marco de metal externo para el fijador del brazo en el mes de mayo, pero me pusieron placas de metal internas a lo largo de ambos huesos del antebrazo. Esas placas de metal permanecieron allí durante varios meses más. A finales de noviembre me quitaron el fijador de la pierna, pero ese no fue el final. Después estuve enyesado durante mucho tiempo e insertaron una placa en mi pierna, la cual quedó allí durante 9 años. Les decía que podían dejarla para siempre, pero dijeron que tenían que quitarla. Mi médico me explicó que al envejecer los huesos se debilitarían si estaban habituados al soporte de la placa de metal. Luego me enteré de que nuestros huesos se hacen fuertes y se mantienen así solo como resultado de la tensión y el uso. Durante esos años con el fijador y después con la placa de metal, cada vez que tenía que volar, hacía sonar los detectores de metal desde Ohio hasta California. En lugar de ir por el detector habitual, les decía a los guardias de seguridad: tengo más acero inoxidable en mi cuerpo de lo que usted tiene en el cajón de la cocina de su casa. Me miraban y sonreían y usaban el detector móvil. Tiene razón, decían. Mis hijos bromeaban diciendo que yo era el robopredicador, tomando como ejemplo la película RoboCop. En el filme, después de un horrible incidente, los médicos usaron la alta tecnología y placas de metal para restaurar a un policía que luchaba contra el crimen. No importa lo atroces que se vieran todos estos alambres, varillas y placas, lo que importa es que funcionaron. La gente se impresionaba al verlo sobresalir de mi cuerpo y luego
La misma gente está ahora asombrada de mi movilidad. Pero debajo de este delgado barniz de normalidad, sigo siendo una obra en construcción, siempre adaptándome y ajustándome.